¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. A mí me pilláis al volante de un coche que muy pocas personas van a tener en consideración en la cabeza y que no por ello deja de ser menos interesante, sino todo lo contrario. Y vamos a hacer el típico trayecto, como siempre, en tiempo real, arrancando por la ciudad y acabando en una autovía, para contarte cómo va exactamente qué coche. Pues el ZR-V. ¿Qué coche es ese? Es un Honda, sí. Y es un vehículo que lleva relativamente poco tiempo en el mercado, pero como digo, no es muy conocido porque digamos que Honda es una marca que no se hace notar mucho. Y es interesante también saber exactamente cuál es el motivo por el que no se hacen notar mucho, porque tenemos el caso en Europa y específicamente en España del gran éxito de Toyota, pero parece que la gente de Honda quiere ir por otro camino, aunque al final, por otro camino de mercado, aunque al final sus productos se parecen bastante a los productos de Toyota. No en vano son dos de los grandes fabricantes japoneses que compiten en aquel país y que están más globalizados, es decir, que venden sus productos más alrededor del mundo. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, pues porque este coche, ya te lo anticipo, y quédate conmigo para que te cuente los detalles y los porqués, este ZR-V realmente es uno de los mejores coches híbridos a los que yo me he subido en mucho tiempo. Es curioso, el otro día hablando con un amigo me decía: oye, Juanfran, últimamente te gustan todos los coches, te estás ablandando, te estás haciendo mayor. No, es que llevamos una racha que es que todos los coches buenos me han venido al final de año. Y este ZR-V es uno de los coches buenos que me han llegado a final de año y uno de los mejores híbridos populares que he probado, y justamente ahí está el problema. El ZR-V tiene una carrocería peculiar porque está a medio camino entre un compacto y un SUV, lo que se llamaría hoy en día un crossover. Y realmente, aunque a primer golpe de vista tu cerebro diga esto es un SUV, esto más o menos es un CHR, tiene un tamaño distinto al del CHR, es un coche claramente más largo. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque deriva exactamente del Honda Civic. Así que muchísimas de las cosas que te voy a contar de este coche, muchas de las virtudes, son tal cual las que tiene el Honda Civic en un envoltorio distinto. Así, si tuviéramos que resumir el coche en un minuto, pues estaría ya hecho. Es un Honda Civic más alto y con otro tipo de carrocería. Comparte muchos de los elementos en el diseño del interior, que está muy bien rematado, y además comparte también el sistema de propulsión del vehículo, el sistema híbrido de Honda, que no es exactamente igual al de Toyota, aunque en la práctica el funcionamiento se acerca con algunos matices. Y matices positivos, porque ya nos sorprendió para bien lo bien que iba el Honda Civic y lo agradable que era de utilizar en prácticamente toda circunstancia, y es exactamente lo mismo que nos hemos encontrado en este coche. Luego repasamos un poco los aspectos técnicos más relevantes del vehículo, pero básicamente tenemos un sistema de impulsión que en su totalidad suma algo más de 180 caballos, de los cuales 136 vienen dados por un motor de 2 litros gasolina, que bueno, pues es especialidad del fabricante japonés hacer buenos motores de gasolina, y en este caso no es una excepción. Una batería de 1 kWh de capacidad aproximadamente, una batería que tendría una capacidad muy parecida a la de igualmente los vehículos que tiene ahora mismo híbridos Toyota, con más potencia, que están entre los 200 y los 225 caballos, resumiéndolo así también a grosso modo. Y con todo ello lo que tenemos es un conjunto que cuando vas conduciendo, cuando vas utilizándolo en todo uso, ciudad, carretera, viajes largos, poco menos que me viene a la cabeza pensar, ¿por qué nos complicamos tanto la vida? Este es el coche perfecto. Estamos hablando de un coche que en ciudad, con esta carrocería, con este envoltorio, te puede hacer unos consumos de alrededor de los 5 litros si consumes con suavidad. Hablamos de un coche que en muchas circunstancias se propulsa con el motor eléctrico, gracias a la energía que va acumulando en la batería, y además con una filosofía a la hora de entregarte la potencia en la que simula, aunque no tiene cambio de marchas, no tiene caja de cambios, con lo cual tiene también las ventajas de los vehículos de Toyota. En este caso simula que hay cambios de relación, o al menos algo parecido a cambios de relaciones. No es exactamente así, no es que el coche vaya cambiando de marchas o tú puedas ir cambiando de relaciones aquí con un cambio que no existe, es un coche automático, pero hace una simulación para que se parezca más a un automóvil con cambio de marchas y con ello ser capaz de transmitir una sensación de coche más habitual, más sencillo. Bueno, de todo lo que he llevado probado con el vehículo, dos puntos importantes. Lo más importante de todo es que evidentemente cuando tú aceleras fuerte, el motor térmico se oye como oyes, pero cuando el motor ya está caliente, la cantidad de sonido que entra en el interior del motor térmico es claramente inferior a la de sus competidores de Toyota. Está mejor aislado y además el motor suena menos. Y esto es una de las ventajas que tienen precisamente las versiones híbridas de los coches de Toyota. En resumen, bajo mi punto de vista, este vehículo
es superior a uno de Toyota, lo único que le gana el de Toyota básica y esencialmente es en los consumos, y aquí estamos hablando de décimas que seguramente no van a ser decisivas a la hora de tomar una decisión, aunque sí otras cosas que te quiero contar más adelante. Y lo otro importante que te tengo que contar es que justamente, como estamos haciendo ahora, que me acabo de meter en el deleznable radar de tramo de la calle Sinesio Delgado de Madrid, por lo tanto tengo que ir muy despacito, es que cuando el vehículo ya está en orden de servicio, la batería con suficiente carga, que por cierto puedes ir comprobando la carga en la instrumentación digital para saber exactamente cuánta energía tienes ahí acumulada y poderte acostumbrar a utilizar el coche, regenerar la energía con el máximo de eficiencia y un largo, etcétera. Bueno, pues conduciendo suavecito y básicamente con ese potenciómetro que tenemos ahí escalado de 25 y 25, siempre que estés entre 0 y 50, el sonido que llega al interior es prácticamente inaudible, siempre que no aceleres fuerte, lógicamente, que no hagas una aceleración fuerte. La sensación de conducción que te transmite el coche, aunque el motor de combustión interna esté encendido, es que estás circulando con un automóvil eléctrico, que es exactamente lo que hace este coche híbrido de Honda, mejor o de una manera distinta a lo que lo hacen los vehículos de Toyota. Así que sí, queridos amigos, Toyota tiene una némesis, tiene un gran competidor en el mercado. ¿El problema por dónde viene? Bueno, siempre tiene que haber un problema, ¿no? Pues el problema viene básicamente por los precios. Honda ha decidido posicionar sus coches más hacia la parte de Lexus que de Toyota, y eso hace que este ZR-V, que tendría que ser un vehículo popular, pues tienen su versión de acceso, solamente hay 2 versiones por equipamiento, se pasa de los 40.000 euros de precio. Y aquí, por este maravilloso sistema de ayudas que tenemos en el Estado, no tenemos un descuento económico, salvo en alguna comunidad autónoma, por el hecho de ser etiqueta eco, como es la Comunidad de Madrid. Con lo cual no te puedes beneficiar de descuentos de un coche que verdaderamente se lo merece por la eficiencia energética que tiene a la hora de circular. Es una lástima, pero con esos precios no vas a ver muchos ZR-V por la carretera. Y lo segundo que te quería comentar relacionado con esto, que es que aunque parezca mentira, estamos pensando en el CHR, que ese sí el rival como más directo que podría tener este coche, pero este coche es claramente más largo. Eso es precisamente porque redunda de la plataforma del Honda Civic, que es un coche larguísimo, grandísimo, que está pisando ahí 2 segmentos, aunque estemos en el segmento de los compactos, pisa claramente el segmento de los vehículos de clase, entre comillas, C, y a este coche le pasa lo mismo. Eso es beneficioso para las personas que van sentadas en las plazas traseras, porque tienen bastante más espacio para las piernas, y lo que queda como peor, claramente, en este vehículo, un vehículo de corte claramente familiar, es el asunto del maletero con 380 litros, se queda claramente por detrás de vehículos de carrocería SUV en los que estés pensando para competir con este coche. En este orden de longitud del vehículo ya hay vehículos SUV en el mercado que tienen 500 litros de maletero y este no llega a los 400, ahí estaría el gran punto diferencial. Pero aquí el asunto es que justamente no deberíamos de pensar en los rivales del ZR-V normalmente y solamente con los vehículos SUV tal y como los tenemos pensados tradicionalmente, sino que esto es algo más que un SUV. Es un vehículo con un comportamiento dinámico que está claramente por encima de la mayoría de los SUV. La suspensión es tirando a firme sin ser incómoda, pero vira claramente hacia lo duro, y la posición de conducción está claramente más baja igualmente que la de un vehículo SUV. El coche que realmente se me ocurre a mí con el que este vehículo compite, aunque de primeras no parezca algo muy intuitivo, es precisamente el Cupra Formentor. Por posición de conducción y comportamiento dinámico puede directamente enfrentarse a un Cupra Formentor sin ningún tipo de timidez e igualmente también sin ningún tipo de ilógica. Es un coche que tiene una carrocería además bastante llamativa y aunque parezca más alto de lo que realmente es, se puede comparar precisamente con esta nueva generación de vehículos crossover que son algo más elevado que los compactos, pero que no calificaríamos nunca como un coche SUV, como estoy diciendo, como es el Formentor. Y eso precisamente por el tacto que te transmite a la conducción, por la forma que tiene de tomar las curvas y por todo lo que es relativo a los distintos interfaces con el conductor, el volante, el tacto del freno y un tacto del acelerador muy suave, muy fino por cierto, que solamente tiene un pero que hemos descubierto después de estar usándolo de manera intensiva por ciudad, y es que para moverte en maniobras a muy baja velocidad hay que tocar el acelerador con muchísimo mimo, muchísima suavidad, y así consigues mover el coche esos centímetros que deseas para no golpear a nadie, porque si lo haces con un poquito de agresividad o rapidez, lo que vas a tener son un poco de sacudidas que van a acabar con una frenada brusca para no golpearte con los coches que te circundan. Cuesta un poco de dosificar, pero al final con entrenamiento se consigue. Es el único lunarcillo que le pongo a una forma de entregar la potencia que, como digo, tiene el vehículo muy agradable. Y hablando de agrado, antes de terminar este repaso general al coche, otra cosa que me ha gustado mucho es el ambiente general
de sencillez que hay en el interior, pero igualmente es un vehículo muy bien hecho, la calidad de los materiales es muy buena, justifican en parte ese sobreprecio, aunque nunca completamente, que tiene sobre otros competidores. Y un simple detalle, que es un poco lo que resume todo el interior de este vehículo, es el asunto de los asientos, que los ves y no te transmiten nada por vistosidad o por diseño, pero que realmente tienen un mullido perfecto para hacer largas sentadas aquí. Están hechos con mucha calidad, que es exactamente lo que rezuma el vehículo en todo su interior. Una de las cosas llamativas de este coche, además de unos asientos muy discretos pero de buena calidad, es la posición de conducción. Efectivamente, no estamos hablando de un SUV puro y duro ni tampoco de un turismo. Sin llegar al concepto del Cupra Formentor, que quizá es el que más se parece a un turismo de todos estos coches, es verdad que el ZR-V está más cerca de del Cupra, que del resto de vehículos que uno tiene en la cabeza con los que podría competir. La visibilidad es bastante buena hacia adelante y hacia los lados, y por eso también es un coche urbano interesante para esa utilización. El diseño del salpicadero, como hemos dicho, es discreto, pero con unos materiales bien ajustados y un tacto acolchado agradable. El puente que hay justo por debajo de la consola central tiene una superficie en la que se pueden dejar objetos y su diseño difiere, varía del Civic. Hay también el clásico cambio de marchas por botones de aquel, que en este caso sí es exactamente el mismo. También hay en la consola unos mandos, además de la climatización, para seleccionar los modos de conducción, y uno específico de este coche que es tipo nieve. El freno de estacionamiento, por supuesto, es electrónico, y en los tipos de acabado más altos, en el Sport, que nosotros hemos probado, tenemos pantallas tanto para la instrumentación como para el sistema multimedia y toda la información del sistema de infoentretenimiento. Como en muchos coches japoneses, las grafías, el dinamismo no es que sea lo más moderno o avanzado, pero funciona de manera suficientemente bien. Como digo, con un, además, climatizador, con unos mandos que son mucho más fáciles de utilizar que cuando tienes que pelear con una pantalla con grafías en la misma, táctiles, como me ha pasado, por ejemplo, hace poquito con un MGHS. No es un coche especialmente amplio, aunque es suficientemente amplio, y quizá con estos 390 litros de capacidad, como os decía, suficientes, pero no desde luego en la parte alta de la tabla, lo que más me gusta del coche es cómo se desenvuelve dinámicamente y también lo ajustado que está a nivel de consumos. Uno se queda pensando, se queda parado pensando en que este es un coche que podría servirle a todo el mundo y que es un salto adelante muy grande respecto a muchos coches viejos gracias a su sistema de impulsión híbrido. Solo haría falta que tuviera un coste mucho más asequible para que muchas más personas os pudierais beneficiar de una máquina que a mí verdaderamente me ha encantado como utilitario para todo uso, incluso vehículo de corte familiar, si el tamaño del equipaje no es muy grande. Nada más, querida familia, espero que toda esta info os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.